Como pueden ver, ahí yo puse como tema el que se llamaba Cultura Jurídica y la Inteligencia Artificial, una aproximación contextual. No obstante, cuando estaba preparando esta presentación, me di a la tarea de una pequeña travesura académica y la cambié a este tema: la inteligencia artificial, la transformación digital y el derecho. Una aproximación crítica. Y vamos a hacerlo sin anestesia. ¿Por qué lo digo yo sin anestesia? Yo preparo mis presentaciones, así como las películas, que uno se va preparando y va haciendo el ambiente hasta el final, pero dado lo corto de la intervención, porque esto es sabroso hacerlo también cuando uno intercambia ideas en vivo o virtual, pero de manera síncrona, voy a ir mucho más rápido. Entonces las advertencias son de que esto va muy resumido para un contenido que yo he tenido ya tiempo, cavilando. Yo les voy a hacer una suerte de apuesta. Y la apuesta es de que luego de esta intervención, desde las distintas áreas del derecho que nos aproximamos al estudio del derecho, yo me comprometo a cambiarles, por lo menos de la manera de aproximarse, en un 99,99%. Sepan que si no lo cumplo, bueno, por lo menos el esfuerzo va a estar en esa misma proporción, ese mismo porcentaje. Quiero que traigamos a nuestra mente, en nuestro momento, la idea de la alegoría de las cavernas de Platón. ¿En qué sentido? Bueno, estamos de alguna manera como acostumbrados a ver siempre un reflejo de unas realidades. Así creo yo que nos ocurre con el derecho. Y tenemos unas realidades actuales, digitales, como lo es el fenómeno de la inteligencia artificial, que a veces tratamos de verlo con unos lentes que sean la representación de lo que estamos acostumbrados. Pero basta que uno se atreva a ver más allá, y lo podemos hacer cada uno de nosotros con estos fenómenos de inteligencia artificial e intercambiar, para entender de que hay algo distinto, algo más atrás. A lo mejor no lo vamos a entender en el momento y a lo mejor no nos van a entender cuando tratemos de explicarlo, pero por eso es el llamado a que cada uno de nosotros experimente. Si ustedes ven mi presentación o digamos mi perfil en las redes, yo pongo allí que soy desespecialista. ¿En qué sentido de desespecialista? Y además de que estamos en un diplomado de Derecho Constitucional, el tema es de que si nos abocamos y hay una hiperespecialización de detalles, de materias, nos olvidamos del contexto, nos olvidamos de otras áreas del conocimiento, y a eso me refiero yo y lo rescato de la exposición pasada, de la multidisciplinariedad con la que hay que abrazar los fenómenos jurídicos también. Yo voy a desarrollar mi presentación en estas cuatro breves agenda de 4 puntos. Empecemos sobre breves reflexiones iniciales necesarias y también porque yo me refiero a la cultura y pensamiento jurídico. Las advertencias, bueno, así como pasaba con estas películas, está en nosotros atrevernos a ir más allá o despertarnos y simplemente, bueno, este fue Roberto que habló y si dijo algunas locuras se las pasamos, él le hizo unas travesuras, pero les pido por favor que ni siquiera crean lo que yo les voy a decir, para que vayan cotejándolo con sus ideas ya previas. Por supuesto, voy a tocar temas que pueden sonar polémicos desde el punto de vista de la cultura y pensamiento jurídico, pero incluso vamos a hacerlo de una manera crítica, incluso escéptico, no me crean, ¿ok? Y vamos a ir armando estas ideas. Lo que pasa con nosotros, con los abogados o los juristas, es que padecemos como una suerte de soberbia, ¿no? El derecho está por encima de todo y la Constitución está por encima de todo. Y entonces caemos incluso hasta otras áreas del pensamiento de manera arrogante y somos engreídos. Y sabemos que hay algo de eso, porque a veces cuando hablamos de la supremacía constitucional, casi que queremos aplicarla a todas las normas, incluso a las de la naturaleza y hasta las de, bueno, la matemática, ¿no? Entonces, por eso que hay que tratar de apartarse un poco de esa rigidez del pensamiento jurídico para entender este fenómeno que yo traigo, digamos, a presentarlo de manera disruptiva en el sentido de movernos. Cuando hablamos del derecho, de verdad estamos ante una ciencia. ¿No será más bien una pseudociencia? Cuando vemos muchas de las decisiones de nuestros países, tanto recientes como pasadas, vemos que tratan de justificarse por la autoridad y no por la justificación. Sí, justificación casi que a niveles no solo de, digamos,
lógica racional, sino hasta de la matemática, aunque los matemáticos dicen que la lógica forma parte de las matemáticas. Es que a veces tenemos esa creencia supersticiosa y a veces hasta fetichista de lo que es el derecho, llámese constitucional, administrativo, etc. ¿Y por qué yo hablo de superstición? Bueno, porque tenemos una fe o una creencia desmedida o excesiva respecto del derecho, y en este caso en particular, de la Constitución como norma. A veces vemos, no, fuera de la Constitución nada, no, a veces hay que ver fuera de la Constitución para entender lo que es una Constitución. Y eso me recuerda cuando estaban los humores y las sangrías. Bueno, ¿se imaginan que fuéramos hoy a los médicos y nos hacen estos tratamientos? Pues a veces el pensamiento jurídico que tenemos viene de esos mismos temas, de esas mismas épocas. Entonces, si hemos avanzado en el pensamiento y los tratamientos médicos, ¿por qué no hacerlos sobre cómo entender también el derecho? Resulta que tenemos, y mencionaban también la parte de dogma, no podemos ver el derecho como un dogma. Es más, como de manera absolutamente inobjetable, porque eso no nos permite abrirnos a otras formas de pensamiento más elevadas. Estaríamos entonces casi de una fase de infalibilidad legal o constitucional. Si no rebajamos un poco esa creencia y nos abrimos a otras maneras de entender los sistemas normativos, no vamos a ir más allá. Porque a veces estamos viendo que incurrimos en un fundamentalismo extremo respecto de la ley o de la Constitución, y qué decir del proceso como el proceso mismo, proceso civil, constitucional, lo que sea. Él debe ser un medio, él debe ser un instrumento para algo más. ¿Y por qué yo digo cultura? Bueno, porque la cultura podemos entenderla como el conjunto de conocimientos de una sociedad para un momento determinado. Y la cultura jurídica, igualmente, ¿qué es lo que esa sociedad tiene? Comprende por constitución, derecho, tribunales, jueces, sentencias, ejecución, policías, fiscales. Entonces vemos cómo hoy en día fenómenos como los de la tecnología blockchain, como los de inteligencia artificial y muchos otros que están por venir, van a cambiar cómo entendemos esa cultura respecto de las instituciones jurídicas. Porque el derecho, si vemos la evolución, si bien antes era por la fuerza, y la fuerza era la que justificaba, que era la autoridad, vemos cómo va evolucionando y luego tenemos el derecho porque teníamos el Dios que nos lo dio o la ley. Tomen nota, yo creo que todos los abogados, a mí me gusta hacer uso de esta lámina cuando hablo a no abogados, y todos estamos de alguna manera relacionados con el código de Hammurabi. Muy sencillo, un silogismo, si ocurría esto, entonces aquello. Y sabemos que eso fue hace 1700 años, antes de Cristo, o sea, los 2000 más 1700 antes. Y avanzamos en el tiempo, muchísimo tiempo, llegamos a 1600. ¿Y qué pasó? Bueno, este señor Giordano Bruno, por simplemente atreverse a decir que no era el Sol el que giraba a través de la Tierra, sino alrededor de la Tierra, sino al revés, fue llevado a un proceso judicial y fue condenado a la muerte. ¿Por qué? Por algo que fue matemática lógicamente comprobado. Es decir, vemos como una realidad matemática estaba en contravención con un criterio de autoridad y sabemos lo que ocurrió. Pero es que si vamos más adelante, el tema de lo que es el proceso viene de la Inquisición, los procedimientos inquisitoriales. Y cuando analizamos lo que era la prueba, la sentencia, el derecho, el debido proceso en el sistema medieval, vemos, wow, qué bárbaros. ¿Por qué acaso llegamos en el siglo XXI al culmen del conocimiento jurídico, al culmen del debido proceso o de sistemas normativos? Bueno, ahí es donde viene entonces lo que entendemos por transformación digital y tecnologías aplicadas y la inteligencia artificial. Ojo, nuevamente he de advertir que esto es una gota muy pequeña de cómo aproximarnos a lo que es el fenómeno de la transformación digital. Porque es que resulta que tenemos la digitización, que es que fenómenos que están en un mundo analógico nuestro son digitalizados, es decir, pasan a un formato digital. Y luego tenemos un paso mayor que es la transformación digital. Hay fenómenos que están ocurriendo en la digitalización, en el entorno digital, y lo que tienen es una representación en el mundo analógico. Nuevamente, aquí me comí varias láminas que son sobre digitalización y transformación digital de la cultura jurídica. Todo ello para poder pasar
a la inteligencia artificial. Todos hemos escuchado de que supuestamente estamos en la revolución industrial. Yo difiero de esa afirmación y afirmo que estamos en una verdadera revolución digital, que como muchas otras revoluciones vienen a cambiar lo que entendemos por juez, norma, sentencia, etc. Es decir, estamos cambiando ya lo que es la cultura digital. Así como ocurrió en varias épocas de la revolución industrial, derecho laboral, derecho mercantil, etc., estamos ante un momento absolutamente nuevo. Y llegó como si estuviéramos creando el fuego ChatGPT. Ojo, ChatGPT porque fue el que más, digamos, se publicó, pero esto tiene trabajo creándose, por supuesto. Luego hay un antes y un después de ChatGPT en muchas áreas de conocimiento y el derecho no queda por fuera. Pero es que entonces vemos cómo, y dentro del punto de vista jurídico, la inteligencia artificial es algo infame. Hemos visto cómo sentencias dicen, bueno, no puede sustituir la elaboración y la creación del juez, o tampoco puede sustituir al abogado en los argumentos. Y vea cómo se equivocó aquí y allá. Tengo unos trabajos en los cuales sí menciono eso, pero es que es una realidad que se está metiendo, ya está incursionando en todas las áreas de conocimiento y en las partes jurídicas. Pero es que la inteligencia artificial tiene un producto muy muy malo, que es lo que se llama los SLOPs, o basofia digital. Es decir, entra en esa caja negra y lo que sale es a una mano con 6 dedos o unas sentencias que no tienen fuente, etc. Algo no muy distinto a otras basofias judiciales que a lo largo de la historia han ocurrido, porque tiene que ver mucho con la motivación. ¿Se acuerdan del Código de Hammurabi? Bueno, resulta que el Código de Hammurabi no es muy distinto a lo que es un programa. Tú tienes varios supuestos de hechos con varias consecuencias y eso es lo que se llamaría, o lo que se llama un algoritmo. Son formas de ir tomando decisiones a lo largo de que se van presentando supuestos de hecho. Eso nos lleva a la idea de que cuando se habla de que el derecho es ley, o code es law, vemos cómo entonces, y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, estaríamos presentes ante un nuevo agente en la función incluso legislativa. El derecho no va a venir como algo impuesto de Dios, o la Asamblea Nacional, o un Congreso, o un constituyente, o unos founding fathers, que también tenían un contexto histórico que siquiera se hubiesen imaginado. Porque viene es con matemáticas. La cantidad de matemática que está involucrada en estos algoritmos, en esta toma de decisiones, en teoría de juegos, la cantidad es bárbara. No podemos caer como si estuviéramos en la Edad Media de que pensamos que el culmen del pensamiento jurídico lo tenemos hoy en día. Y no obstante, ya que aquí estamos muchísimas personas que hemos tenido la oportunidad de hablar de la ponderación de derechos fundamentales propuesta por el profesor, pues se me fue, y eso que lo conocí, el alemán, pues entonces estoy olvidado. Bueno, me acuerdan allí. Robert Alexis, y eso que yo me Roberto, independientemente estemos de acuerdo o no, el hecho de proponer una fórmula en la cual se vayan cargando ya nos acerca a una nueva manera. Por supuesto aquí sabemos que estos son criterios encontrados, pero ya tenemos unas propuestas de llevar a fórmulas matemáticas de resolución de estos temas, que la inteligencia artificial se carga de ellos. Si no avanzamos en tratar de entender que estamos en nuevos tiempos, vamos a tener aquellos mismos criterios absolutamente tribales, barbáricos y primitivos, pero con computadoras. Avanzando ya un poco más con estas ideas, no habríamos avanzado mucho en cuanto a la idea de proceso, estaríamos en una suerte de neoinquisición en el sentido de que los criterios de juridicidad, de cómo entendemos el debido proceso, cómo entendemos las pruebas, cómo entendemos la sociedad y cómo interactuamos, estaríamos todavía estancados. Ahora sí vamos a unas consideraciones sobre la aplicación práctica de la IA en el derecho. Nuevamente, sin anestesia. Si queremos anestesia, esto lo podemos picar en varias sesiones para ir pudiendo armar nuestra estructura de pensamiento para entender esto. Esta fotografía que está aquí, y vean que
que la exposición anterior hablaba de la función judicial, yo creo que no es muy distinta a cualquier expediente judicial que haya sido tramitado en nuestros juzgados, sea en Argentina, sea en Venezuela, sea en Nicaragua, Colombia, porque tenemos esa idea del expediente digital. ¿Por qué yo me acerco, digamos, a este estudio ya con matemáticos, con desarrolladores? Era por esto. O sea, cuando yo hablo de la independencia del expediente digital, no es para hablar de una representación digital de algo que es analógico. Y eso nos lleva a las principales aproximaciones del derecho. Todas las personas que se inician desde el punto de vista jurídico a ver cómo la inteligencia artificial se utiliza en la función jurídica, jurisdiccional o abogados, etc., te van a decir que los casos prácticos van a ser, uno, modelos de lenguaje que se utilizan para la investigación documental, o legal, es decir, legislación, o judicial. Y con vista a eso, bueno, tú trabajas y haces mejor tu labor judicial, en el caso judicial, o profesional del derecho de la investigación, o haces redacción de contratos o escritos, o predicción de decisiones. Pues resulta que yo hice hasta una tarea para ponerla aquí con ustedes y me pareció aburrido. Me parece absolutamente aburrido pensar que la inteligencia artificial es para esos fines. Sería utilizarla para seguir haciendo lo mismo. Y por eso es que yo les presento a ustedes, independientemente que la compartan o no, por eso que la primera lámina era no me crean absolutamente nada, aspectos de personal interés e investigación. Y aquí lo que les voy a lanzar es un aluvión de ideas y en las cuales espero que estén preparados para incluso sentirse que las adversan abiertamente. Porque incluso empezando desde, vamos a olvidarnos de un pensamiento sistémico de que vamos 1, 2, 3, 4, porque esto va a ser como el Internet. Una cantidad de ideas de manera sistemática y las vamos a ir acomodando. Voy a ir muy rápido. 1. ¿Cuáles van a ser los efectos de este fenómeno de la inteligencia artificial en nuestra cultura jurídica? Bueno, lo primero es la resistencia a su aceptación. No la aceptamos. Es decir, estamos ante lo que llamaríamos un neoludismo jurídico. El abogado es el más resistente a esa intervención de este fenómeno. Entonces, así como pasó con los ludistas en la revolución industrial, nosotros los abogados somos los más resistentes. Entonces, así como entre falacias te veas, eso no significa que estamos entre el argumento ad actitatem, es decir, lo antiguo es mejor, o la apelación a la novedad. Ninguna de las dos, porque estaríamos también incurriendo en la falacia de que estamos en un falso dilema. Las cosas hay que analizarlas en su contexto. Y en su contexto entonces está que va a afectar la manera como razonamos, porque como razonamos los abogados, a veces no es muy racional. Y como bien advirtieron, la irracionalidad es inconstitucionalidad. Mejor dicho, en la primera exposición, imposible. Cuando uno se acerca a lo que es la inteligencia artificial para entenderla, vas a tener ya una aproximación mucho más racional de lo que está haciendo. Ya deja de ser una caja negra. Entonces ya vamos a ver que la autoridad no se va a imponer sobre la razón de la misma manera. Es decir, ya con la inteligencia artificial, no solamente los abogados, sino todas aquellas personas van a poder tener una aproximación mucho más afín a lo que es la decisión o el trabajo laboral, judicial o del abogado como tal. Importantísimo. Nuevamente, esto es un abreboca para invitarlos a ahondar más. Hay realidades que se solapan. Está lo analógico y lo digital. Yo aquí en mi estudio estoy analógico, yo estoy aquí, me convierto en diagonal, en digital y llego allá a ustedes. Eso está pasando con los cheques, con las transacciones, con todo lo que se está generando ya digital. Ojo, no es que es analógico y se convierte en digital, ya hay realidades digitales. Si no tenemos eso, no vamos a entender cómo un expediente digital no importa que no esté físico. No importa que muchas de las relaciones que hoy en día tienen las personas no están en físico. Y eso tiene vital importancia en el tema probatorio.
que nos estamos forzando a entender como si la prueba digital fuese equivalente de alguna manera a la analógica, cuando ella tiene sus propias, digamos, maneras de aproximarse. Eso nos lleva nuevamente a repasar lo que es digitalización y transformación digital. Si no entendemos lo analógico, lo digital, imagínense con otro fenómeno que viene, que es la computación cuántica. Vamos a tener ya relaciones cuánticas y se imaginarán cómo va a tener retos al pensamiento jurídico. No podemos utilizar esto para las mismas tareas, o cuando digo esto, son estas tecnologías para las mismas tareas que estamos viendo aquí. No podemos pretender adecuar la inteligencia artificial al ejercicio del derecho como lo conocemos. Más bien, el ejercicio del derecho tiene que adecuarse a una realidad de la inteligencia artificial. Eso no significa que la inteligencia artificial sea la panacea. Nuevamente, no podemos verla como una superstición o una superstechería o como si fuese de verdad el culmen. Va a ser una nueva etapa del pensamiento humano. Los documentos electrónicos, digitales o el expediente digital. Por supuesto, cuando vemos todos los abogados que exponen, bueno, una cosa, la sentencia dice que el expediente digital es este y el electrónico es este, y la diferencia entre documentos públicos y auténticos y el digital, hay que superarlo. No me voy a quedar aquí, yo tengo contenido en mi página de internet sobre el expediente digital y los documentos. El hecho es que estamos ante una nueva clase de instrumentos que van a tener su equivalente, por supuesto, en el mundo analógico, pero ya ellos están haciendo vida y tienen efectos en el mundo digital. No puede ser que todavía seguimos hasta en la misma manera de redactar. No estamos pidiendo, eso llegará, que los abogados programen, empiecen a programar. No, pero por lo menos empezar a redactar utilizando estas nuevas maneras que son XML legal, JSON o LaTeX. A pesar de que suena LaTeX, es LaTeX, que son formas de escritura que son legibles por humanos y por máquinas. A esos niveles estamos hablando, de que ya incluso hasta la manera de interactuar entre nosotros tenemos que buscar lenguaje que sea perfectamente leíble por máquinas y por los humanos, que ya las máquinas están leyéndonos a nosotros. Cuando hablamos de las tecnologías XTech, como FinTech, InsurTech, LegalTech y todas aquellas tecnologías aplicadas, todas van a tener ahorita un componente de inteligencia artificial. Así como es prácticamente imposible pensar tecnologías que no se sustenten en Internet, la inteligencia artificial viene. Y así viene para el derecho. Y no podemos verlo como la mera automatización de la investigación y la redacción. Ya entrando en materia procesal, ¿cómo nos va a cambiar la inteligencia artificial y estas tecnologías en general y la transformación digital en general? Bueno, el expediente no va a ser el mismo. Entonces las actas no las podemos ver de la misma manera. El sello, la firma, el orden secuencial, eso va a cambiar. Un mismo expediente va a poder ser accesado por la alzada, por el tribunal de instancia, por el ejecutor, por la autoridad policial en caso de que sea, los expertos, porque el expediente va a estar de manera descentralizada. Ya eso existe. La presentación de los escritos va a ser otra cosa y las solicitudes, nuevamente, van a estar redactados no solamente en idioma, digámoslo, humano, sino en idioma que ya va a estar entendido por las máquinas. La forma y los tiempos de los actos, los lapsos procesales van a ser los mismos. Se justifica, no sé cómo será en cada una de sus jurisdicciones, pero en Venezuela es grave la idea que se tiene de días hábiles de despacho, la gente tomando noticas. Eso ya es cosa del pasado, incluso peor que en la Edad Media. O sea, hay que ser bastante críticos. La presencia física va a ser física presencial o presencia virtual. Yo estoy presente ahorita en esta exposición. No es una representación, la institución de la representación cambia. Yo estoy representado. O sea, cambia también la manera como entendemos los actos síncronos y asíncronos, los actos de testigo. Algo que en Venezuela de verdad a mí me preocupa mucho, que todavía estamos hablando que si la escritura y la oralidad, cuando ya eso está cosa del pasado, el proceso digital
se demuestra o se desarrolla en ámbitos escritos, orales, digitales, en metaversos, etc. Discutir sobre eso significa una, por lo menos, muy baja concepción de lo que es la transformación digital. Pruebas, cargas probatorias, ¿cómo queda la noción del hecho público y notorio y su prueba en la era del blockchain? Cuando un hecho siempre existió, digamos, o está reflejado en esa cadena de bloques y siempre se puede verificar cómo queda la preclusión de los lapsos, cómo quedan las cargas probatorias, cómo queda el hecho notorio. Esas son las... Se puede hablar de reproducción de los hechos o la reconstrucción, o lo está reproduciendo nuevamente. Como son hechos digitales, los que están allí no son copia de lo que ocurrió. Eso es nuevamente la verificación de lo ocurrido en otro tiempo, pero están allí. Cómo quedan las experticias. El tema de la sentencia es sumamente importante. Porque, ¿qué es lo importante de la sentencia? Bueno, su motivación. Bueno, la inteligencia artificial cada vez se motiva a sí mismo. La inteligencia artificial tiene lo que se llama, hoy en día, lo que es la cadena de pensamiento. Tú puedes ver de dónde sacó tal o cual conclusión y puedes cambiarle y puedes decirle. Eso no ocurre con la sentencia. Y eso nos va a llamar a repensar a inteligencia artificial y derecho administrativo. Podemos hacer una clase completa de eso. O derecho laboral, o derecho tributario, y por supuesto de derecho constitucional, que no las vamos a hablar aquí. Ya en el caso del derecho procesal, lo había dicho, vamos a entender la jurisdicción como la seguimos entendiendo, en el sentido de que principalmente es el Estado el que va a resolver controversias. ¿Por qué no simplemente por la autoridad de la ley? Porque así lo dice la República. O empezamos a ver otras maneras de prevenir diferencias o resolverlas, como contratos inteligentes o justicia descentralizada, que existen plataformas de justicia descentralizada. ¿Y qué decir de la idea de justicia sin Estado? La litigiosidad deberíamos tal vez verla como una suerte de enfermedad o que deberíamos prevenirla, porque el derecho tiene como finalidad principal evitar los conflictos o resolverlos. Si conseguimos una manera de que uno pueda ver en inteligencia artificial cómo va a resultar tal o cual decisión, sea por cualquier medio, vamos a prevenir la litigiosidad. Por supuesto, cuando vemos la prevención, viene el hecho de pensar en la previsibilidad. Y es que acaso la previsibilidad y la prevención de la litigiosidad no están en estricta vinculación con la seguridad jurídica. Tal vez el derecho debería dedicarse a crear nuevas instituciones jurídicas. Pero ¿de dónde se alimenta y se entrena o estudia o se gradúa esta inteligencia artificial? Bueno, de la data. Y la data, mientras esté sesgada, vamos a tener esas basofias y esos slops. Por eso la importancia de que se nutra de muchos elementos oficiales, digamos, verdaderos. Y aquí va algo que yo he estado ya incursionando recientemente, que es la inteligencia artificial y la legislación, para olvidarnos o tratar de apartarnos un poco de esa idea de que la legislación entonces es un dogma, no se puede discutir porque a menos que sea inconstitucional. Entonces el dogma de la Constitución. ¿Qué pasa si la inteligencia artificial la utilizamos para crear sistemas normativos? Teoría de la legislación. ¿Quién va a ser el nuevo hacedor del derecho? Porque aquí hay otro tema. La legislación la vemos como producto político de los estados. ¿Es que acaso no podemos pensar una nueva manera de fuentes del derecho, en la cual la legislación como producto política no es la primera? Porque en todos los ámbitos cuando vemos, bueno, es que la ley siempre está detrás de la realidad de la tecnología y siempre va a estarlo, porque es un producto político de los estados y hay nuevas formas de generar derecho. Lo que quiero apuntar es que deberíamos atender y buscar más derecho y menos legislación. Hay que alejarse de la ley en el sentido de analizar las instituciones. ¿Pero qué clase de instituciones? Instituciones jurídicas. La prescripción, la caducidad, la perención. O instituciones sociales. Ver cómo el pago más bien es una institución social o la prescripción. Y así, tanto las adjetivas como las sustantivas. ¿Por qué no pensamos más bien en nuevos sistemas normativos alegales?
A modo de ya consideraciones y reflexiones finales, dejo a cada uno de ustedes sus reflexiones y sus conclusiones personales. Como les dije, no podemos pretender tener pensamiento y cultura absolutamente tribal y barbárica, pero con computadoras. Espero de alguna manera haberme acercado a esa apuesta que les dije de un 99,99% de entender el pensamiento jurídico de manera distinta, toda vez que el objetivo de la ley no puede ser abolir o restringir, sino preservar y ampliar la libertad. Aquí les dejo el QR, en la cual espero que sean los más críticos, duros con mi exposición, porque sin ponerse a prueba difícilmente podemos sentarnos y generar nuevas y más elevadas instituciones jurídicas. Muchísimas gracias. Doctor, muchísimas gracias a usted por haberse dado